Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud. Un programa que cada vez quiere compartir con todos ustedes lo amplio y lo grande de la medicina. Y hoy nuestro sede es precisamente un concepto de la medicina oriental que tiene que ver con la parte mental, con técnicas de manipulación del cuerpo como la quiropraxia y otras técnicas importantes que son ayudas grandes en la medicina, que es la terapia reconectiva. Mucho se habla de la farmacopea y nos entregan revistas con muchos avances, un medicamento para tal cosa, para otras, pero después nos damos cuenta por qué lo tuvieron que sacar del mercado, qué pasó. Y nos damos cuenta de tantos efectos secundarios, efectos adversos, reacciones adversas medicamentosas. Y esa es la vida, es un encontrar. Lo triste de todo ese proceso de investigación es que nos hemos dado a la tarea de buscar cosas nuevas, cada vez más nuevas, y se nos olvidan que hay cosas del pasado que son muy importantes y que no las podemos desechar. Porque sí, nosotros estamos hoy en Colombia, agradecerle a la gente que nos ve en todo el territorio nacional, muy importante. Otros están haciendo este tipo de programas para Perú, para Bolivia, para Centroamérica, para Estados Unidos. Pero estamos hablando del occidente. Todo esto desde arriba hasta abajo es occidente. Realmente lo grande de la medicina, donde está la gente vieja del mundo, donde está la historia del mundo, es el oriente. Es tan antiguo, por ejemplo, la acupuntura, que cuando empezaron a hacer acupuntura no existía el metal y la hacían con espinas de peces. Entonces ya se podrán imaginar de cuántos años atrás estamos hablando. Y para ese entonces ya existían terapias que afortunadamente muchas se conservan, pero no entendemos por qué en las facultades de medicina las olvidaron. La hidroterapia, la fitoterapia, la nutrición, la geoterapia, yoga, meditación, relajación, quiropraxia. Y uno dice, ¿cómo dejan olvidar algo tan importante? Cuando nosotros tenemos que seguir en esa búsqueda o en ese retomar de las ayudas terapéuticas, porque finalmente es usted el paciente. Pero es que a mí me pasa algo que yo les cuento. Yo atiendo muchos médicos y los médicos también terminamos siendo pacientes. Entonces una vez se pregunta, ¿por qué muchos colegas terminan buscando muchas otras terapias cuando no las estudiaron o no las pusieron en práctica? Cuando sabemos que son buenas e importantes. O sea que nos falta humildad en la práctica médica. Tenemos que quedarnos con lo que nos dicen las EPS. Entonces yo, EPS, lo contrato a usted y puede formular diclofenaco, ibuprofeno, omeprazol, lovastatina y punto. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese concepto, tenemos que ser más humildes en la práctica médica. Hoy nuestro set será un tapete hindú. Hoy vamos a hablar un poco de la medicina ayurvédica. Vamos a hablar también de la energía de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la quiropraxia. Vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar de la somatización de la enfermedad. Para que cada vez nos demos cuenta que no toda enfermedad necesita medicamentos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen en el territorio nacional. En Medellín, a las tiendas naturistas Estar Bien, que nos dan un apoyo grande en la distribución de medicamentos en el Parque Botero, a Nueces y Semillas en Bucaramanga, a Droguerías Alonso en Cali, y a tantas personas en el territorio nacional que nos dan apoyo en todo este tipo de programas y de ayudas terapéuticas. Hoy estaremos con todos ustedes compartiendo en dos secciones este programa, lo que se llama terapia reconectiva y la quiropraxia. Todo después de este corte de comerciales. Ya regresamos.
un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkón, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkón, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis mellifica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagraz. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Vamos a compartir este espacio con Raúl Andrés Londoño Ramírez. Él es una persona que se ha dedicado a investigar muchas de esas ayudas terapéuticas orientales. La danzoterapia, el reiki, el tai chi, la terapia reconectiva, la regresión, las terapias de relajación, yoga, en fin. Y vamos a hablar un poco de un tema que para nosotros ha sido una gran ayuda terapéutica y tiene que ver con las terapias reconectivas, ¿cierto? La gente habla mucho de la terapia de psicoterapia, ¿cierto? Y cuando hacemos la historia clínica nos damos cuenta que las personas tienen un trasfondo muy grande en su proceso de enfermedad, desde lo emocional, mental, afectivo, recuerdos, sueños, pesadillas y todas las cosas que vamos llevando al inconsciente. Y mientras no busquemos un equilibrio en esto,
es muy difícil que el paciente salga adelante con su salud. Existen antidepresivos, existen medicamentos para la ansiedad, para muchas cosas, pero a veces necesitamos de terapias más directas, de mayor contacto con el paciente. Raúl Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital y bienvenido. Gracias a usted, doctor, y gracias a los televidentes que nos acompañan. ¿En qué consisten estas terapias reconectivas? Bueno, cuando hablamos de la reconexión estamos hablando de un nuevo nivel de energía, frecuencias diferentes de energía que son un poco más elevadas a las terapias convencionales que la bioenergética ha venido planteando. La terapia reconectiva consiste en una serie de estimulaciones a través de sonido, unos sonidos nativos que llamamos solfegios y que están cruzados con una serie de movimientos, por llamarlo de alguna manera, alrededor del cuerpo del paciente. Lo que hacemos con estos movimientos es habilitar esas frecuencias de energía, habilitar esos puntos que nosotros llamamos puntos axiotonales, y lo que vamos a empezar a hacer con todo este procedimiento es reconectar nuestro sistema energético, un sistema energético que viene deshabilitado desde hace mucho tiempo, y cuando empezamos a reconectar con esa fuente de energía superior que culturalmente llamamos Dios, Alá, Yahvé, Krishna, bueno, en cada cultura le han dado un nombre, para nosotros es energía elemental. Y cuando tenemos la oportunidad de reconectar con esa fuente de energía, entramos en una conexión con una sensación de paz, de bienestar, de gozo, que hace que descompongamos toda esa neuroquímica y toda esa bioquímica que necesitamos para autosanar, en todos los cuerpos, físico, mental, emocional. Muchas personas llegan a la consulta y nosotros nos encontramos en esa incertidumbre médica que nos pasa a todos los médicos, somos humanos. Pues aquí estamos hablando de algo humano. Y uno dice, ¿y por dónde le trabajo a este paciente? Tiene una cantidad de conflictos, de tristezas, de depresiones, de emociones. La persona refiere a haber perdido su energía, su vitalidad, sus ganas de vivir. ¿Cómo entrar a iniciar un proceso complementario en la terapia con la terapia reconectiva? Bueno, una de las cosas que es muy importante en el proceso de la terapia de reconexión o terapia reconectiva es que no es una psicoterapia. De hecho, es muy poca la comunicación que hay con el paciente, porque hay muchos asuntos internos, muchos asuntos que tienen que ver con el alma, y que el paciente no tiene en ese momento la capacidad o carece de las herramientas para poder entender o observar hacia adentro lo que necesita. Entonces, ¿qué sucede? Primero, el paciente toma una posición cómoda. Lo que hacemos es, con ayuda de unos estímulos de sonidos, llevar esas ondas cerebrales a un estado mucho más bajo, y empezamos a trabajar con la terapia de reconexión. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de esa terapia? El paciente hace una conexión con la parte más elevada de su ser, que es el alma, y esa alma superior empieza a resolver todos esos conflictos. Lo que sucede con todo ese proceso de circunstancias difíciles, depresión, procesos de duelo, tanta cantidad pues como de circunstancias en las que nos vemos envueltos y que desencadenan en algún momento, en alguna enfermedad, sucede porque nuestro alma establece acuerdos, nuestra alma ya tiene un derrotero sobre cómo va a vivir, qué elecciones debe tomar para poder generar un aprendizaje. Lo que buscamos con la reconectiva no es cuestionar el por qué suceden las cosas, sino el para qué suceden, qué propósito ha habido detrás de cada circunstancia, detrás de cada proceso, detrás de cada propósito, y de esa manera podemos ayudarnos como a sanar. Cuando sanamos todos esos conflictos, entramos en esa sensación de bienestar que en últimas es lo que todos estamos buscando. Muchas personas empiezan un proceso de dificultad con el entender de la vida y de su enfermedad. Entonces entramos en un proceso de autocrítica, de autojuzgar, de buscar culpables, el por qué, y nos vamos llenando de alteraciones mentales desde lo emocional que nos complican más la enfermedad. Cuando hablamos de terapia reconectiva, muchas personas me dicen, bueno, y a uno le reconectan los chakras, la energía. Ustedes veían ahí unas imágenes bien interesantes que simbolizan parte del trabajo de la terapia reconectiva. Lo que hacen es armonizar a través del sonido, a través de todas estas terapias y de los equipos que ustedes utilizan, el proceso de la energía del cuerpo humano. Sí, lo que se estabiliza es la energía, pero no estamos trabajando en la misma frecuencia de energía en la que se venía trabajando hasta hace unos 10 años atrás. ¿Qué sucede? En los últimos 10 años la nueva física, que es la física cuántica, se ha adentrado mucho en el campo de la salud.
ya que se ha determinado que somos ondas y somos partículas y que nuestro cerebro y nuestras formas de pensar inciden en el comportamiento de esas ondas y esas partículas. Entonces lo que hacemos es que el paciente comprenda primero cuál es la manera adecuada de pensar. Nuestros pensamientos deben de estar sintonizados con nuestras emociones. Se ha comprobado que nuestras células escuchan nuestros pensamientos, nuestras células son sensibles y que también son susceptibles su comportamiento a esas irradiaciones de emoción que le estamos enviando. Entonces lo que hacemos con la terapia reconectiva no es solamente estabilizar o armonizar el flujo energético. Lo que hacemos con las terapias de reconexión es empezar a entrar en un lenguaje mucho más profundo del que hemos venido desvinculados. El lenguaje de la conciencia de la célula, el lenguaje de la emoción de la célula, porque las células tienen una emoción, tienen una conciencia, tienen una inteligencia. Y hemos venido muy desvinculados de eso. Entonces, ahí es donde es muy importante, y eso es muy agradable poderlo compartir en este momento con los televidentes, y es que hay dos aspectos muy fundamentales de los que tenemos que empezar a salir. Uno es el miedo y el otro es la culpa. Cuando vivimos bajo esos dos preconceptos de estarnos juzgando a los demás, generando culpas, y cuando vivimos con miedo a vivir a lo que puede ser una gran cantidad de cosas, estamos enviándole estas ondas de pensamiento a nuestras células y empezamos a manifestar inconformidad. Nuestra alma manifiesta inconformidad con esa forma de existencia. De esa misma manera nuestra mente busca justificaciones, busca juicios, busca miedos, y posteriormente hay una somatización porque nuestras células están recibiendo toda esa información, todo ese bombardeo de vibraciones, ondas y partículas de forma inadecuada. Esto que acaba de mencionar Raúl, yo quiero que ustedes lo entiendan y lo interpreten de la siguiente manera. Para poder elaborar un medicamento tienen que existir muchas pruebas y conocer muy bien el funcionamiento del cuerpo. Resulta que se dieron a la tarea de hacer las lágrimas artificiales. Y sí, ustedes pueden conseguir en las droguerías lágrimas artificiales, pero no se aproxima a lo que es realmente una lágrima. Los estudios han demostrado que es muy diferente una lágrima en una persona que llora de tristeza a una lágrima de una persona que llora por felicidad. Es decir, que cada célula nuestra danza e interactúa de acuerdo a las situaciones emocionales que estemos viviendo. Y esto es muy importante, porque a eso se le da muy poca importancia. Si lo vamos a llevar ya a la universidad, entonces vamos a hablar de la gastritis, del colon, del insomnio, de la psoriasis, del vitiligo y de tantas enfermedades que están descritas, muy bien estudiadas, que demuestran que son enfermedades relacionadas directamente con el alma. ¿Y qué es el alma? Nuestras emociones. Entonces, llega un paciente con insomnio. Hay que preguntarle si el problema realmente es porque se le alteraron los neurotransmisores o es que en el momento de conciliar el sueño está viviendo procesos de tristeza, de incertidumbre, de inseguridad, de duelo, tantas cosas. Hay un dicho muy sabio en la medicina que dice que el que no llora con los ojos, llora con el colon. A ustedes seguramente a todos les ha pasado una noticia, que fulano de tal tuvo un accidente, corran para el baño. Ahí mismo sienten ganas de ir al baño, orinar o dar del cuerpo. O están bajo procesos de estrés y ansiedad, una entrevista, un trabajo, una prueba, lo que sea, y les da ganas de ir al baño. Porque el colon va muy relacionado con lo mental, lo mismo pasa con el resto de enfermedades. Es muy claro verlo en el vitiligo y en la psoriasis. Entonces es muy importante que nosotros entendamos desde la parte médica lo que decía Raúl Andrés. Son los estados emocionales que se interpretan a través de nuestras células. ¿Cómo es una terapia reconectiva? ¿Cuántas terapias? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué tipo de personas lo pueden hacer? ¿Qué beneficios tiene? Muchas personas sienten temor, creen que en ese estado pues se desconectan de su vida y demás. ¿Qué es lo que realmente hace el terapeuta para que el paciente encuentre ese equilibrio energético? Bueno, inicialmente cuando el paciente llega al consultorio, cuando cualquiera de ustedes se puede acercar, lo que vamos a hacer es como tratar de empezar a desentramar un poquito cómo está nuestra sensación de bienestar, de qué forma estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo, cuál es nuestra forma de pensar y de sentirnos frente a la vida, frente a los demás, porque todo eso influye. La forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la que cuidamos de los demás influye en el proceso de somatización. Acto seguido continuamos con el proceso de la terapia, donde el paciente pasa a la camilla, entra en un estado de relajación, como lo mencionaba anteriormente.
hay una música que es diseñada especialmente para el tipo de terapia de reconexión, y empezamos a trabajar con un proceso en mediante las manos van haciendo unos movimientos ondulatorios alrededor del cuerpo, trabajamos sobre esos puntos axiotonales, vamos activándolos, y lo que hacemos es como recargar. Esos puntos axiotonales están con nosotros desde nuestro momento de nacimiento, lo que pasa es que vienen descargados, ¿sí? Supuestamente deberían de ser nuestros padres o nuestro entorno cultural los responsables de reconectarnos a esta nueva fuente de energía, pero pues por motivos de pérdida de la información, por ser una información relativamente nueva para nosotros, no lo hemos venido haciendo. Lo que hacemos a través de la terapia es empezar a activar esos puntos, ¿sí? Eso requiere alrededor de unas 4 a 5 sesiones de sanación reconectiva, y después de que esos puntos están activados se establece una conexión entre todos ellos que llamamos red axiotonal. Esa red axiotonal nos comunica con esa energía axiotonal que compone y comunica absolutamente todo lo que existe, desde la partícula más pequeña hasta el organismo más macrocósmico que podamos imaginar. Entonces empezamos a desarrollar un sentido de compasión, un sentido de interdependencia. Como seres humanos empezamos a entender de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a otra persona en otra parte del universo, y ese estado de sensibilidad nos conecta con una parte muy limpia de nosotros, sobre todo porque empezamos emocionalmente a sentirnos bien. Es muy curioso que no haya cáncer en el corazón. ¿Por qué no hay cáncer de corazón? Es porque las células del corazón están totalmente aisladas del resto de las células. Entonces el corazón es como esa cajita armónica, esa cajita musical, por eso tiene 7 capas musculares, y recientemente se ha descubierto que esas capas musculares se contraen de acuerdo a la emoción, entonando una música y corresponden a las 7 notas musicales, las 7 capas del corazón. Entonces empezamos a lo largo pues como de esa terapia a generar un proceso de satisfacción emocional, a generar un proceso de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y la forma en la que se actúa, y poco a poco eso va cambiando como ese modelo de sentirnos frente a la vida, y poco a poco vamos a bombardear nuestras células y nuestro organismo con vibraciones positivas. ¿Qué beneficios hay? Lo primero que se restablece es el trastorno del sueño. Los pacientes que han llegado con trastorno de sueño al parque médico han experimentado desde la primera sesión de reconectiva que se restablecen los factores de sueño, ¿sí? Eso es lo primero, sin importar la causa, porque la causa en realidad no es un asunto nuestro como terapeutas, es un asunto del alma. El alma se encargará de resolverlo. Lo siguiente es el estado de paz, de tranquilidad, de control sobre las emociones. Hemos tenido pacientes con un historial depresivo bastante amplio, y después de 4 sesiones de reconectiva cuentan que han dejado de la droga psiquiátrica, que han dejado de visitar el psiquiatra, que se encuentran totalmente plenos, que se encuentran totalmente satisfechos. Entonces básicamente de ahí, partiendo desde esa dimensión espiritual, desde esa dimensión mental y emocional hacia abajo, se desprenden toda una serie de beneficios, a tal punto en el que hemos tenido respuestas muy positivas de acompañamiento con pacientes con cáncer, donde han asumido de una forma muy positiva el proceso de quimio, el proceso de radio, y lo han afrontado con todo el bienestar y con muy buena calidad de vida. Esto es un tema que de pronto en el campo de la medicina ortodoxa hay muchos colegas que nos van a estar viendo, podrán decir, están hablando en chino, o esto realmente no es verídico, se está hablando de un tema que médicamente no se conoce. El hecho de que no nos hubieran enseñado en las facultades de medicina ciertas ayudas terapéuticas no significa que no tengan resultado ni validez. O el hecho que el proceso educativo y el currículo nuestro occidental no incluya este tipo de ayudas terapéuticas no significa que no existan. Para las personas que hemos tenido la oportunidad de estar y vivir en el Oriente, uno se da cuenta que son técnicas terapéuticas que se utilizan a diario, que son enseñadas en las universidades. Para ustedes en la India o en muchas partes hacer este tipo de estudios tiene que ser una carrera, como el que estudió fisioterapia o el que estudió X carrera. Entonces yo lo que quiero es que cada vez ustedes entiendan que no es justo que a uno como paciente le digan lo suyo no tiene tratamiento. Usted tiene que tomar medicamento el resto de la vida. Usted tiene que terminar con su enfermedad en una silla de ruedas.
a usted ya no hay nada que hacerle. Por Dios, yo creo que nosotros no podemos creer que la medicina es sinónimo de un medicamento. Uno ve como muchas personas simplemente con un cambio de actitud, psicoterapia, buena dieta, deporte, salen adelante y cambian. Y hay personas que dicen, no, yo tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida y, como decía un día que entrevistaba a un paciente, dije, me puse juicioso. El paciente mejora. Entonces yo quiero que todos ustedes conozcan más. Simplemente este es un preámbulo, es un tema muy grande porque vamos a ir a comerciales y vamos a hacer esta segunda parte de quiropraxia, pero que conozcan, que investiguen todo lo que hay de grande en el mundo sobre la terapia reconectiva y todo lo que ustedes pueden encontrar como ayuda terapéutica en sus enfermedades, que afortunadamente ya hay personas en Colombia que están certificadas, que se han capacitado, que han estudiado este tema y que les pueden ofrecer este tipo de ayudas, porque realmente es muy triste cuando a mí, independiente que sea médico o no, o a Raúl o a cualquiera de los colegas de nuestras clínicas, uno entra una enfermedad y que le digan no hay nada que hacerle, lo suyo no tiene cura. No, la ciencia médica es muy grande y yo quiero que todos ustedes conozcan qué es la terapia reconectiva. Vamos a ir a este corte de comerciales y entraremos a ver otro complemento que va de la mano con todas las terapias orientales que se pueden llevar a cabo para el bien de la salud, y es la quiropraxia, porque también quiero dejarles otra reflexión, otra inquietud. La persona se agachó y le quedó un dolor en la espalda. Estaba bien, estaba sana, simplemente se agachó mal, se cayó de una silla y le quedó un gran dolor. Entonces eso hace un desplazamiento de la vértebra. Machaca el nervio y empieza un dolor, llamado ciática, llamado neuralgia del nervio ciático. Y empezamos a tomar un poco de medicamentos. Pero yo no creo que un medicamento corrija la posición de un hueso. Lo desinflamará, actuará como calmante, por eso se llama calmante, calma. Pero muchas veces tenemos que hacer ciertas técnicas de manipulación para organizar la posición anatómica, en este caso de las vértebras. Y esto es lo que vamos a ver en quiropraxia después de este corte comerciales. Ya regresamos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Como cada vez más personas tienen acceso a internet, ustedes pueden buscar en YouTube La Matriz de la Vida.
En ese documental ustedes van a entender las investigaciones científicas que han hecho sobre terapia reconectiva, para que no de pronto la gente diga, no, eso es algo nuevo, algo inventado, algo que están experimentando. No. Detrás de este tema de la terapia reconectiva hay una gran investigación y unos resultados terapéuticos asombrosos, pero que para que no quede como contado por nosotros, simplemente ustedes busquen en YouTube la matriz de la vida y ahí van a entender esa gran ayuda terapéutica que para nosotros ha sido un complemento grande en el manejo de los pacientes en nuestro parque médico en Pereira, en Dos Quebradas, a media cuadra de la iglesia de la Pradera, y ojalá se den esa gran oportunidad de ustedes de hacer este tipo de terapia en manos de Raúl Andrés. Otra de las cosas que hacemos y tratamos en la consulta médica de remitir el paciente con dolor crónico. Entonces llegaba un paciente con un dolor en la columna, venía de un viaje, no aguantaba el dolor en la cintura y básicamente yo no le hice nada, se la remití a Raúl para que le hiciéramos quiropraxia. Después de un proceso largo de estar en un viaje, una mala posición, un trauma, un mal ejercicio, tantas cosas, las vértebras sufren un proceso de desplazamiento y todos esos ligamentos y finales musculares jalan esos huesos y termina produciendo cierta compresión a nivel neurológico. Entonces vamos a ver la evaluación clínica de la espalda para que ustedes en sus casas después lo hagan con sus parejas o con sus familias y puedan mirar si tienen o no cierta deformidad anatómica en la columna mirando la parte de la espalda. Raúl. Bueno, entonces entrando en materia sobre lo que es la quiropraxia, vamos a aprovechar que tenemos a Francisco que nos sirve como modelo hoy y vamos a mostrar cómo hacemos una evaluación sencilla de espalda y de columna. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la simetría de los hombros, miramos la línea horizontal que hay entre los hombros, en este caso pues es una espalda simétrica, pero suponiendo que encontramos una espalda de esta manera, ¿sí? Cuando podemos observar una espalda donde hay un hombro más caído que el otro, o viceversa, un hombro más levantado que el otro, es donde empezamos a observar un problema de escoliosis a nivel torácico-cervical, ¿sí? Una escoliosis no es más que una ligera desviación de la columna, donde es perfectamente corregible con quiropraxia hasta 18 grados de inclinación, ¿sí? Otro del test que hacemos para evaluar la columna, le pedimos al paciente que levante los brazos a los lados, ¿sí? Y debido a esa posición podemos ver perfectamente la línea que marca los dos segmentos de la espalda y eso nos va a permitir ver la línea recta de la columna. Con muchos pacientes, cuando hay una escoliosis a nivel lumbal, entonces podemos ver una pequeña curvatura que se genera en la espalda. En este caso tenemos una columna totalmente derecha, totalmente alineada. Vamos a extender los brazos al frente, ¿sí? Ahí en pantalla podemos ver perfectamente esa línea de la espalda, podemos ver esa línea de la columna. Vamos a extender los brazos hacia arriba, perfecto. Cuando estiramos los brazos, los músculos de la espalda se extienden y nos permiten ver la espalda un proceso mucho más amplio, en un plano mucho más amplio. Como les decía en un principio, es una espalda totalmente derecha. Podemos ver los niveles de volumen muscular también, donde podemos a veces descartar niveles o de hipertonía o de hipotonía muscular, que eso también podemos ayudar bastante con un proceso de masaje. Vamos a bajar los brazos un momento, muy bien. Entonces, después de que hemos determinado si hay un proceso de escoliosis, si hay niveles de hipertonía o hipotonía a nivel muscular, entonces empezamos en el proceso terapéutico con el paciente, donde le pedimos que pase al suelo, en una posición supina, posición boca arriba. Muy bien. El primer ajuste que generamos es un ajuste de la zona lumbodorsal. Muy bien. Es muy importante en el proceso de hacer los ajustes, donde le pedimos al paciente que por favor inhale y exhale con la boca abierta. La diferencia que hay entre la quiropraxia oriental y la quiropraxia occidental es que la quiropraxia oriental es mucho más suave. Muy bien. Inhala hondo, exhala. Y busca en lo posible lastimar lo menos
al paciente, generarle menor tensión, generarle movimientos que no sean muy traumáticos para el paciente. Inhala hondo, exhala. Muy bien. Ese es un primer ajuste de la zona lumbodorsal. Tenemos otras variables. Vamos a hacer un ajuste dorsal. Vamos a mirar hacia acá. Muy bien. Ubicamos las vértebras lumbales, inmovilizamos con las palmas de las manos, el antebrazo izquierdo está presionando la cadera y el antebrazo derecho está presionando el hombro y parte del pectoral en sentido contrario, para generar un ajuste por torsión. Este tipo de ajuste los hacemos con pacientes con densidad ósea disminuida para evitar la presión sobre la columna y así reducir el riesgo de fractura. Inhala, exhala. Muy bien. Vamos para el otro lado. Tocar la espalda. Inhala muy hondo. Exhala. Muy bien. Vamos a girar boca abajo. Muy bien, aquí empezamos a hacer ajustes de toda la línea de la espalda, toda la línea de la columna por presión. Inhalamos hondo, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Giramos la cabeza al otro lado, inhalamos muy hondo nuevamente, exhalamos, inhala, exhala. Muy bien. La siguiente técnica que vamos a ver se llama Kiko, de uno de los primeros libros de medicina Ayurveda, una técnica llamada Indo, que quiere decir dentro de la energía. Lo que vamos a hacer es hacer una técnica de desmembramiento y vamos a separar un poquito, a liberar la tensión que se genera sobre la zona lumbar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Perfecto. Ahora te vas a poner en posición sedente o sentado. Al frente. Muy bien, entrelazamos los dedos atrás de la cabeza. Con estos ajustes, que los hacemos repetitivamente por varias sesiones, lo que hacemos es empezar a corregir esos problemas de escoliosis o rotoescoliosis. Inhala hondo, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Inhala, exhala. Inhala hondo, exhala. Muy bien. Estiramos las piernas al frente. Inhalamos profundo. Exhalamos. Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos a poner de pie nuevamente. Vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza. Inhalamos hondo. Exhalamos. Cruzamos sobre los hombros. Inhala. Exhala. Perfecto. Estos últimos dos ajustes lo que buscan es liberar las vértebras que de pronto no hayan sido liberadas o descontracturadas en los ajustes que hicimos en piso. Apretamos el mentón. Inhalamos. Exhalamos. Relajamos. Bien.
Inhala, suelto. Muy bien. Vamos al frente. Inhala hondo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Preste la mano. Vamos a mirar de frente. Eso es. Inhala hondo. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Eso está mucho mejor. Muy bien, perfecto. Y ahí hemos hecho toda una serie de ajustes desde las zonas cervicales, torácicas, lumbales y lumbodorsales. ¿Sí? Ya tenemos un ajuste completico de espalda, columna. Y lo que hacemos es repetir estas sesiones 3, 4, 5 sesiones si son necesarias para ir generando un proceso de apoyo terapéutico para ayudar en los procesos de lordosis, listesis, escoliosis, ¿sí? Que es todo lo que nos podemos ir ayudando. Anexo a esto nos ayudamos con un poquito de modulación de tono muscular a través de masaje o gimnasia pasiva para poder ayudarnos en el proceso terapéutico. Una de las cosas que ustedes deben de hacer en sus casas es que lo observen o utilizar un espejo para que busquen simetría. Entonces la simetría está en los hombros, la simetría está en los pliegues glúteos y están en los pliegues de la unión de la pierna con el muslo. Es muy importante esta simetría, porque cuando vemos las personas, como decía Raúl, en una posición X o esta, en estas posiciones, al caminar, existe mayor presión en una de las extremidades y esto desencadena el dolor. Por eso el acortamiento de cualquier extremidad es tan grave. Existe una radiografía que se llama test de Farril que nos determina la diferencia en centímetros o milímetros de una extremidad con la otra. Y es que el cuerpo debe ser simétrico, pero si yo llevo la carga hacia un lado, pues viene una persona que tenga un acortamiento, lo que está haciendo es caminar en esta posición, y si camina muchas veces, existe más peso en un lado que en el otro, y ese sobrepeso lo que está haciendo es un movimiento irregular de la columna, un desgaste de las articulaciones, y finalmente aparece la artrosis y aparecen las enfermedades degenerativas. Mi pregunta, ¿ustedes creen que un analgésico hace esto? No. Entonces, la persona que está en un computador muchas horas, allá ustedes, sus hijas, en sus oficinas, sus hijos, en una mala postura, una silla de nada, obvio que esas articulaciones, esas vértebras empiezan a desencadenar ciertas, digamos que desplazamientos y compresiones neurológicas, y aparece el dolor, el cansancio, la irritabilidad y la enfermedad. Entonces, lo que uno trata con la quiropraxia es de llevar más o menos a la parte anatómica del cuerpo, a corregir esos desplazamientos que se van dando, a destensionar esa parte muscular. Y muchos pacientes de dolor crónico salen adelante sin necesidad de tomar medicamentos. Adicionalmente, estos pacientes, si necesitan la acupuntura, la terapia neural y otra serie de medicamentos se les hace, aún la hidroterapia, porque ya más adelante en otros programas vamos a iniciar unos tips para que ustedes aprendan a hacer ciertas técnicas de relajación, de estiramiento, que les va a ser de gran ayuda para el manejo de la tensión osteoarticular. Eso es lo que nosotros queremos hoy con este programa de prevención. Esto no tiene que esperar no estar enfermo para hacerlo. Si ustedes lo pueden hacer preventivamente, es lo ideal, porque muchas personas, Raúl Andrés, se preguntarán, ¿y entonces en qué enfermedades, en qué casos, cuándo me puedo hacer una quiropraxia? Bueno, es muy importante y volvemos, incluso vamos a tocar un tema que tocamos ahorita en la primera sesión del programa, y es el proceso de la somatización, el dolor
Normalmente también es el resultado de una somatización por exceso de presión mental, estrés. Entonces tenemos que el estrés laboral recae sobre toda esta zona cervical y toracocervical, ¿sí? Cuando hay muchos dolorcitos en esta zona, en este músculo que llamamos el trapecio, ¿sí? Trapezoide y romboide, tiene que ver mucho con el estrés laboral. Cuando emocional o mentalmente estamos llevando una carga laboral muy alta, superior a la que podemos manejar, entonces ese mecanismo de alarma que llamamos estrés se somatiza sobre esta zona y aparece el dolorcito. ¿Qué pasa cuando ese nivel de estrés es tan elevado que genera un estado de tensión muy alto que hace que las vértebras se contracturen? Entonces es donde tenemos que liberar ese estado de tensión. Lo que tiene que ver con el estrés emocional, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones afectivas, emocionales, interpersonales, recaen sobre esta zona torácica, ¿sí? Entonces, también el mismo proceso, tenemos que venir a liberar y descontracturar, pero tenemos en la mayoría de los pacientes un extremo dolor en esta zona lumbodorsal o sacro. ¿Qué sucede? Que es que esto tiene que ver, esta zona tiene que ver con nuestra satisfacción y nuestro estado de bienestar con el mundo físico, material. Toda esta zona tiene que ver si estamos conformes con la vida, si estamos conformes con la manera en la que estamos viviendo, si estamos conformes con nuestro concepto de abundancia y de prosperidad, si estamos satisfechos con nuestro proceso de expresión de nuestra sexualidad. Todo eso recae sobre toda esta zona lumbodorsal. Y ese estado de tensión y de estrés va a generar inflamación, va a generar dolor y va a generar también que haya una contractura vertebral. Entonces, venimos también a trabajar sobre todo esto. Entonces, independientemente si hay una condición de dolor, si hay una condición de accidente, de trauma por accidentalidad, si hay unas cosas para liberar y disminuir todos esos factores de riesgo que a diario estamos expuestos por estrés. Sí. Yo sé que este es otro tema que genera muchas inquietudes. Afortunadamente hay un campo de la medicina que se llama la medicina basada en la evidencia. Los resultados que vemos son maravillosos, nos llegan muchas personas del exterior que ya están en este tipo de terapias buscándola, porque la quiropraxia, por ejemplo, en Estados Unidos es una carrera y es una ayuda complementaria que está en todos los hospitales y clínicas en los Estados Unidos. Es decir, que ustedes tienen esa gran opción. Ustedes pueden contactar a Raúl Andrés en el teléfono 330-3975. 330-3975 o el 330-7104 en el Parque Médico a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Muchas gracias, Raúl Andrés, por estar con nosotros. Doctor, y a los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. A Francisco por servirnos de modelo y a Julián por la traducción que nos hace para tantas personas interesadas en este espacio y que no lo pueden oír, pero sí lo pueden ver y a través de las manos de él lo pueden entender. Muchas gracias por compartir este espacio y no olviden remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.